Bueno, aquí esta mañana muy entretenida con Jorge Bustos, con Carmen Locinas, con Antonio Naranjo, a los que les quiero presentar, y a todos ustedes también, a el señor Pedro Fernández Alén, que es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. Don Pedro, el otro día en la entrega de premios de Andalucía Inmobiliaria, le escuché a usted unos datos que a mí me sorprendieron muchísimo, porque no tenía pleno conocimiento de ellos. El sector de la construcción, bueno, el PIB español está basado en el turismo, en el automóvil, también en la biomedicina, que es el 6% del PIB, y la construcción, que debe llegar al 10% más o menos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cómo es posible que en la construcción ahora mismo estén ustedes pasando problemas para conseguir trabajadores? Es algo sorprendente. Yo creo que no hemos debido hacer bien todas las cosas, no hemos sabido tenderle la mano a los jóvenes, a las mujeres, a los desempleados. Y bueno, sí es cierto que nuestras plantillas tienen una media de más de 45 años y que solo el 9% de nuestras plantillas tienen menos de 29 años. Si esto lo unimos a la necesidad de personal para la ejecución de los fondos europeos, que la inmensa mayoría pasarán por obras de construcción, es decir, las nuevas, el 5G pasa porque hagan regatas, o para poner las infraestructuras de telecomunicación, las plantas fotovoltaicas, las plantas eólicas, plantas de reciclaje, todo pasa por el sector de la construcción. Nuestra preocupación es importante. Claro, pero eso ustedes no encuentran o tienen déficit de trabajadores porque necesitan trabajadores específicamente formados, profesionalmente hechos para algunas labores, o porque la gente quiere trabajar en la construcción. Pues por una parte necesitamos las clásicas profesiones de albañiles encofradores, y por otra parte los que utilizan las nuevas tecnologías, que utilizan la realidad virtual, realidad aumentada, porque el sector de la construcción es un sector moderno. Eso por un lado. Pero el problema es que no estamos encontrando trabajadores para poder cumplir todo lo que nos viene con los fondos europeos. Es decir, nosotros hacíamos el cálculo de 700.000 trabajadores para cumplir con todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero es que, por ejemplo, solo en rehabilitación y regeneración urbana, que ahora ya todas las comunidades autónomas han sacado sus planes para hacer nuevos cerramientos, optimizar las viviendas energéticamente, se requieren 198.000 trabajadores. Y con un desempleo juvenil, según los últimos datos que han salido, del 31%, esto es algo absolutamente que nos deja perplejo. Es decir, tenemos las mejores empresas del mundo de construcción, pero no tenemos a personal especializado para llevar a cabo las obras aquí en España en estos momentos. Es decir, cuando cualquiera de las empresas de su confederación va al SEPE o al paro y decir necesito 300 trabajadores, ¿qué les dicen? ¿Que no hay? No aparecen los trabajadores. De hecho, lo que más se utiliza todavía en el sector de la construcción para contratar a gente es el boca a boca, el conocer a unos y a otros. Y el problema es que, bueno, cada vez vamos contratando más gente, y hay que tener en cuenta que el sector de la construcción es un sector que paga muy por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, entrar directamente en una obra, cualquier joven que entre en la obra va a cobrar más del 30% por encima del salario mínimo interprofesional, con una capacidad de progresión profesional y de estabilidad en el empleo, porque el que entra en construcción se queda 50 años trabajando en construcción. Esos trabajadores se quedarían tranquilamente en el sector de la construcción y con unos horarios atractivos. Si a eso le sumamos beneficios que se han introducido en la negociación colectiva, como puede ser, hemos creado un plan de pensiones para todos los trabajadores del sector de la construcción, que son 1.400.000 trabajadores, o nuevos horarios, nuevos tipos de contratos, muchas veces no hemos sabido trasladar las inmensas virtudes que tiene el sector de la construcción, no solo por ese sentimiento de esto lo he hecho yo, o el sentimiento de que la construcción te da un orgullo especial, sino por todo lo que hemos metido en un convenio colectivo en el que, bueno, las prestaciones para jóvenes, mujeres, desempleados, para los trabajadores, son extraordinarios. ¿Qué otros problemas graves tiene ahora mismo el sector de lo que hemos llamado siempre el ladrillo? Pero usted decía, hombre, también es el ladrillo, pero también el aluminio, y también el cristal, y también el cobre, y también otras cosas. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, lo de utilizar un material para nombrar un sector, la verdad, no es lo más conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que somos líderes mundiales y en muchas de las obras que ejecutamos no se utiliza ladrillo. Es un material más, pero no es ladrillo. Ahora mismo problemas que estamos teniendo son problemas importantes. El principal de ellos es el incremento de costes del sector de la construcción. Es decir, se han disparado los precios y no se han revisado los precios. Eso es un problema importantísimo porque nos hemos dado cuenta que en los últimos meses se han quedado casi 2.000 licitaciones desiertas, que son casi 1.000 millones de euros sin ejecutar, teniendo en cuenta que tenemos encima el calendario de los fondos europeos. Es decir, la economía a los economistas les empieza a preocupar la economía cuando se va de una estructura de un edificio abandonada, porque ahí ya tenemos un problema. Pero es que ahora lo que nos está alarmando es que hay licitaciones desiertas. Es decir, la administración pública está sacando obras por un precio que no va ninguna empresa a esas obras. De hecho, el Hospital de Cagüeñes, por ejemplo, salió a licitación por 35 millones de euros y realmente se ha adjudicado posteriormente por 65 millones de euros. Con eso tengamos en cuenta que si una empresa mediana llega a licitar por los primeros 35 millones de euros, su viabilidad y la de todos sus trabajadores estaría en peligro. Por eso nosotros venimos reclamando la necesidad de hacer algo con los precios, establecer un sistema de reequilibrio del contrato, teniendo en cuenta la duración de los contratos, le dé un poco de más estabilidad a los vaivenes que están teniendo. ¿A cuánto les ha supuesto a ustedes, al sector de la construcción, de los constructores, la subida del precio de los materiales? Pues la subida del precio de los materiales hemos hecho una media, según la tipología de obra, pero al menos de un 32% de incremento de coste. Lo que pasa es que viendo algunas tipologías de obras es importante tenerlo en cuenta. Servicios esenciales, es decir, contratos de servicios o de gestión de servicios, como puede ser la depuración de agua o el abastecimiento de agua, le ha supuesto, para que tengamos un esquema en la cabeza, en una depuración de agua el 40% es energía, 40% mano de obra y el 20% son reactivos. Pues bien, no se revisa ni la mano de obra ni la energía. Con lo cual, la viabilidad de esas depuraciones, la viabilidad de esas empresas está totalmente en peligro. Pero si a eso le sumamos que encima hay que hacer el abastecimiento, que hay que bombear ese agua que hemos depurado, el coste se dispara, porque el bombeo también conlleva su coste de energía. Es decir, algo que venimos reclamando es la necesidad de hacer algo con el coste de la energía para el sector de la construcción, porque las obras son de larga duración, tardan mucho en ejecutarse y la previsión del empresario ha podido llegar hasta el último día que presenta oferta. Al día siguiente ya no sabe nada. Y es posible que al día siguiente, pues eso, haya habido una pandemia, haya surgido una guerra en Ucrania y se hayan disparado los costes de los materiales que él había ofertado a un precio y que ahora están totalmente disparados. Por ejemplo, en la construcción de viviendas, tengo entendido que el grueso del coste está en el precio del suelo. Es decir, una vivienda, el 40% del coste es el suelo, el 25% son impuestos y a ustedes les queda un margen para trabajar del 35% aproximadamente, ¿no? Efectivamente. Muchas veces cuando se habla porque hay que tener en cuenta que el sector de la construcción, en la CNC aquí están todas las empresas, grandes, pequeñas, promotoras, viviendas, residencial, industrial, y hay que tener en cuenta esos porcentajes, porque muchas veces se habla sin conocimiento de causa. La materia prima de la vivienda es el suelo, y después tenemos un 25% de impuestos, con lo cual el margen que tenemos para poder movernos es extraordinariamente escaso. Si a eso encima le sumamos que el margen de una empresa constructora ahora mismo puede estar en el 4%, hay que tener en cuenta la debilidad que tiene un sector cuando no le damos una estabilidad a sus precios, teniendo en cuenta que tenemos 1.400.000 trabajadores. Que no nos olvidemos, son 1.400.000 familias que consumen, que gastan, que compran viviendas, que consumen en hostelería, que consumen en grandes almacenes, y eso es lo preocupante. Con este esquema, con este aumento de los materiales, con este déficit de mano de obra, ¿es previsible pensar, por tanto, que el sector inmobiliario va a subir los precios o los precios de las viviendas van a ser más caros? Bueno, hay que tener en cuenta que estos problemas son de todo el sector de la construcción, no solo del sector inmobiliario.
Lo que afecta al sector inmobiliario ahora mismo va razonablemente bien funcionando porque hay actividad, y el sector inmobiliario lo que se ve afectado principalmente es por el incremento de los tipos, porque eso afecta realmente al cliente final. Pero no podemos yo creo que no se puede hablar de una ralentización importante porque no tiene nada que ver la situación de ahora como la que hubo en el año 2008. En el año 2008 se estaban haciendo al año unas 700.000 viviendas y ahora estamos escasamente en 120.000 viviendas. Es decir, la situación es totalmente distinta. Lo que está ocurriendo ahora, desde el punto de vista de la construcción, es que al promotor tiene que comercializar las viviendas y se le están subiendo los tipos a sus clientes, y que el promotor tiene una relación con un constructor al que no le salen las cuentas, porque el aluminio que costaba 100 ahora cuesta 180, y eso hay que buscar una forma de poderlo suplir, porque si no al empresario, al que realmente ejecuta el trabajo, no le salen las cuentas. ¿Hay constructoras trabajando a pérdidas? En algunos casos, porque hay que cumplir los compromisos que se contraen, sí. Evidentemente, hay alguna obra pública en la que no se han hecho revisión de precios y por los compromisos que contraen las empresas y lo que supone la normativa de contratos del Estado, tienen que seguir empujando como sean esos proyectos. Pero muchos de los contratos que se están quedando desiertos son por eso, porque son empresas que han ido a pérdida y se dan cuenta que o se reequilibran los contratos, se pone una cláusula que cuando suban los precios se pague más, pero cuando bajen los precios se pague menos, o si no, no juego ese partido. Es decir, me tiro al albero si sé que puedo torear al toro que tengo delante, pero si realmente no veo que lo pueda hacer, lo mejor es no saltar. No. Dos datos que le pido concretamente. Los fondos europeos, el plan de recuperación, tengo entendido que 7 de cada 10 euros los va a canalizar, usted decía, la construcción, ¿no? Seguramente por muchas de las obras. ¿La lentitud burocrática de esos fondos también les pone a ustedes en algún compromiso? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. No hay ningún PERTE específico de construcción, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de economía circular, nuevas formas de transporte, pues estamos hablando de hacer carriles bici, hacer parques eólicos, fotovoltaicos, poner nuevas depuradoras, desaladoras, y todo eso conlleva trabajo e intensidad en el sector de la construcción. El retraso en estos fondos, por la configuración política en España, está haciendo que los fondos no lleguen. Y esto lo que está creando es que se están creando unas expectativas en torno a los fondos que esperemos que se puedan cumplir, porque no olvidemos que tiene que estar todo comprometido y ejecutado junio del año 2026, y el año 2026 lo tenemos aquí mismo. Hay que tener en cuenta que la licitación de una obra es un tema muy complejo, que una licitación desierta se retrasa al menos 6 meses más, y que tiene que estar todo ejecutado en junio del 2026. Con lo cual, esas obras, esas infraestructuras importantes que tienen que cambiar España, requieren de un tiempo de ejecución que difícilmente se podrían cumplir para junio del año 2026. ¿La demanda de mano de obra podría llegar hasta las 700.000 personas en la construcción? Sí, de rehabilitación y regeneración urbana, que es lo que estamos hablando, de poner cerramientos, de mejorar la eficiencia energética de nuestras viviendas, y que han sacado las comunidades autónomas, ya solo se estaban calculando 198.000 empleos para esas actividades. Si a eso le sumamos toda la cantidad de trabajos que se tienen que hacer en distintas, pues como decía, esas infraestructuras desaladoras, depuradoras, carriles bici, nuevas formas de transporte, pueden llegar perfectamente a las 700.000 personas. Por eso creemos que hay que hacer una apuesta importante de formación para mujeres, que solo tenemos el 9%, jóvenes, que hay un desempleo del 31% de desempleo juvenil, y en el sector solo tenemos el 9% de jóvenes, igual que las mujeres, para desempleados que pueden venirse al sector de la construcción, y para inmigrantes, que tenemos inmigrantes en nuestro país, que creemos que dando un impulso a la formación en el sector pueden entrar en la economía real, no en la economía sumergida. No, son datos muy interesantes. Le quiere preguntar Antonio Naranjo. Sí, hola, buenos días, señor Fernández Alén. Déjeme que le haga una pregunta que seguramente puede tener una respuesta algo polémica o políticamente incorrecta por su parte. Viendo ese déficit de personal, ¿usted sería partidario de anular, por ejemplo, los subsidios de desempleo públicos para los receptores que no aceptaran ofertas de trabajo solventes como la que parece que ustedes tienen ahí en la mochila? No es una respuesta políticamente incorrecta. Yo los haría compatibles. Es decir, que una persona que esté cobrando un subsidio de desempleo, el que sea,
se le puede hacer compatible con ir cobrando progresivamente un sueldo, poco a poco. Y cuando ese sueldo llega a lo suficiente, se le podrá suprimir el desempleo, porque habrá entrado en el mercado laboral con un sueldo razonable, y más en el sector de la construcción, que el porcentaje, en el sector de la construcción se paga, como digo, por el 40% de base, el peón más básico en la provincia más básica está cobrando unos 18.500 euros al año ya de convenio, nada más entrar con su plan de pensiones y todo. Entonces, claro, si alguien está cobrando un subsidio, y el subsidio es casi igual a un trabajo o algo razonable que puede necesitar para vivir, lo que consideramos conveniente es hacerlo compatible durante un tiempo para que esa persona salga del sistema de los subsidios y entre en el sistema del trabajo. Carmen Lucinas. ¿Qué tal, señor Fernández? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo vuelvo al tema de lo que planteaba al principio, ¿no? Tenemos 2.000.000, casi 900.000 parados, y ustedes no encuentran profesionales. Es que eso es una cosa... A mí me llamó mucho la atención. Hombre, no, es que realmente, no sé, falta formación, dice usted, pero bueno, antes se decía que, bueno, pues el que no valía para otra cosa, a la obra. Ahora yo creo que son... Ahora la tertulia. Ahora se necesita, sí, está la tertulia, pero ahora se necesita un poco más de especialización y falta formación, vale. También puede ser porque es un trabajo duro, porque el tajo es duro, o porque no tiene prestigio social, no lo sé. Lo cierto es que yo lo que le quiero preguntar si ahora mismo el sector, quien lo está sujetando, es la inmigración. No es que lo esté sujetando a la inmigración, pero con carácter previo. El sector es un sector duro como todos los sectores, es decir, los periodistas también están trabajando 24/7, pero el sector de la construcción es profesionalidad, modernidad, sostenibilidad. Es decir, se están haciendo ahora unas grandes infraestructuras en la capital, en Madrid, o en zonas de costa, en las que los profesionales que están trabajando son líderes mundiales. Es decir, no nos hemos creído que tenemos los mejores chefs del mundo, los mejores jugadores del mundo, pero es que también tenemos a las mejores empresas del mundo ejecutando este trabajo. Y siempre hemos pensado en el sector de la construcción como algo duro, sucio, o que no merece la pena, pero es que no es así. Es que las infraestructuras que estamos creando nosotros, insisto, en todo el mundo, son dignas de ver. Eso es lo primero. Lo segundo, la inmigración no está sujetando esto. Lo que yo creo es que, en primer lugar, el monopolio del conocimiento estaba en la universidad hace 20 años. Ahora ese monopolio no está ahí, hay mucho conocimiento fuera de la universidad. Y ese es el conocimiento que estamos empezando a necesitar para las nuevas formas de construir, las nuevas técnicas constructivas, las nuevas formas de energía, las nuevas formas de gestionar las comunidades de propietarios, las residencias de ancianos. Y todo eso no se conoce en la universidad, pero tenemos una generación que es ese 31% de desempleo juvenil, o tenemos ese 91% de mujeres que no tenemos en el sector de la construcción, porque solo tenemos el 9% en nuestras plantillas, que no vienen al sector de la construcción, y tenemos que hacérselo más atractivo. Pero ¿me sabría decir qué porcentaje de los empleados que están ahora mismo en la construcción son migrantes? Ahora mismo no le puedo decir el porcentaje de inmigrantes que pueda haber, pero que puede haber un 30% de inmigrantes, un 40% de inmigrantes, puede haberlo perfectamente. Pero bueno, son profesionales que trabajan... Son pocos, sí. No es poco, ¿no? Bust. Muy rápido. No, yo solo quería preguntar si hay 200.000 plazas vacantes en la construcción, si se paga un 30% por encima del salario mínimo, si los horarios son atractivos, ¿cómo se explica que los jóvenes no quieran ir a la obra? Al final, ¿es una cuestión de mentalidad, de sociología? ¿Solo gente que viene de otros países, migrantes, asumen ese tipo de trabajos? ¿Cómo se convence a la gente de que vaya a un sitio, sobre todo con el paro juvenil que tenemos, que es el mayor de Europa? Es un problema de cultura. Vamos a ver, y esto va a ser sorprendente. Las necesidades más importantes que tienen las empresas ahora, por ejemplo, de mano de obra, una de las más importantes es que no encuentran ingenieros que quieran ir a obra. Es decir, los ingenieros que están encontrando las empresas dicen que no quieren ir al Tajo, no quieren mancharse de barro. Y eso es un problema cultural. Están terminando y prefieren estar en otros sectores trabajando que realmente están ejecutando obras.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la imagen del sector de la construcción y demostrar, pues eso, que es sostenibilidad, que el trabajo ya no es tan duro, que antes la maquinaria estaba ya llena de palancas y ahora está llena de botones, que yo a cualquiera de ustedes le puedo invitar a cualquiera de las obras que se están ejecutando por España, de un tamaño razonable, y verán ustedes las condiciones laborales que se dan, la tecnología que se utiliza y cómo se hace. Pero el barro es inevitable, ¿no, Pedro? Bueno, sí, cuando llueve sí, pero también hay que tener en cuenta que solo el sector de la construcción de España, por ejemplo, puede soterrar una autovía en una ciudad de 5 millones de habitantes moviéndose la ciudad, y ahí están infraestructuras de ese tipo, o puede construir un puerto en Cádiz y llevarlo a Mónaco, y eso es el sector de la construcción, no solo es la pequeña reforma, que también lo es, porque después también hay que ver que todos, con un pequeño esfuerzo en nuestra casa, conseguimos un confort extraordinario, pero solo cuando lo hacemos nos damos cuenta de ello. Es fantástico lo que, bueno, es tremendo lo que nos cuenta el señor Fernández Alén. ¿Fernández Alén o Alén? No, Alén, con acento en la E, que es de mi madre el acento y lo he heredado. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción. Interesantísimo lo que nos ha contado, Pedro, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.